Tenga muy buenos días, tardes o noches, profesora. Bueno, en este día les voy a exponer un poco sobre los sistemas de confort. Recuerda la actividad del, del módulo, la última actividad del módulo. A lo largo de esta exposición vamos a estar viendo cómo ha ido evolucionando los componentes de cada sistema, cómo se han ido adaptando a las nuevas eras o nuevos años, tratando de que el confort sea lo más confortable para el conductor y los pasajeros. Bueno, vamos a comenzar. Ahí tenemos el tema, video resumen del cierre del módulo, que sería de confort. Bueno, vamos a iniciar un poco explicando sobre lo que es el sistema de confort en un vehículo. ¿Qué tenemos como sistema de confort? Podemos ver ahí que dice que la palabra en origen inglés, confort o comfort como se le denomina, significa literalmente comodidad, bienestar. Generalmente cuando se dice que se está a gusto, se manifiesta que uno se encuentra bien en una determinada posición o circunstancia. Un poco sobre lo que hemos visto, podemos analizar que dice que el confort siempre se le denomina cuando una persona se encuentra en un estado de reposo y que necesita estar lo más cómodo posible para no, no sentir molestia en cualquier circunstancia. Podemos seguir leyendo que dice, en el caso de un automóvil, las disposiciones que deben tomar el proyectista sería como la empresa que ha realizado el vehículo, puede ser Toyota, Nissan, Chevrolet, son las empresas, a eso se le denomina proyectista. Lo que busca es que el conductor y los pasajeros se encuentren a gusto, como les decía anteriormente. Cada empresa, en un punto podemos ver que cada empresa se denomina como competencias. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo en la vida real. Esta marca pone un accesorio, la otra marca innova con el accesorio o le añade más, a modo que vayan generando más compras y que bueno, el usuario se decida en una sola marca y siempre se encuentre de la mejor manera. Podemos ir leyendo que dice que son numerosas los componentes del sistema de confort. Los problemas relativos al confort del conductor son más complicados, puesto que es necesario garantizar la máxima comodidad y maniobrabilidad de los mandos. Aparte que esta acusa más a los factores negativos al no poder moverse libremente, al contrario de lo que ocurre con los pasajeros. Podemos ver que aquí los explico un poco sobre el conductor y los pasajeros. Bueno, es bien distinguible saber que el conductor, como es el que lleva al mando el volante, él siempre se encuentra en una posición no muy cómoda a comparación a los pasajeros, ya que debe ir atento, no puede moverse o ir distraído, por ende necesita un sistema de confort de lo mejor posible, ya que puede resultar un poco agotador en viajes largos al no llevar una buena posición de asiento o posición de espalda. Recurre a los dolores de espalda, que se le duermen las extremidades. Todo eso es lo que busca el sistema de confort. Igualmente en los pasajeros, solo que en los pasajeros es un poco más fácil generarlo, ya que bueno, hemos visto que los pasajeros se duermen aparte, van viendo un teléfono, van distraídos, no como el conductor. Entonces a eso se refería esa parte, que no, es más difícil crear un sistema de confort en el conductor que en los pasajeros. Bueno, podemos ir leyendo un poco más. El confort de un automóvil solo puede valorarse partiendo de las sensaciones subjetivas y no es por tanto susceptible de medida. Sin embargo, el estudio estadístico permite llegar a los valores óptimos de los diferentes parámetros. Los factores que más influyen en el confort de un automóvil son las vibraciones y las sacudidas, el ruido, las posiciones angulares, las partes del cuerpo, la magnitud del balanceo, del cabeceo y la climatización. Las desigualdades de piso de la carretera producen sobre la suspensión del vehículo unas posturas asimilables a los de cierta violencia sinusoidal, de una solicitación escalonada, procedentes de los órganos mecánicos al conductor, pueden llegar a través de vibraciones,
y dirección de otros mandos. Para salvar ese tipo de vibraciones se sujetan los órganos mecánicos a la carrocería con soportes de goma. A veces se recurre al mando hidráulico del embrague que permite disminuir vibraciones. Más dificultoso es el problema de reducir las solicitaciones impuestas a los pasajeros por las desigualdades de la carretera y de la fuerza centrífuga en las curvas. Es necesario actuar sobre la suspensión de los asientos para impedir o reducir las vibraciones a un límite soportable por el cuerpo humano. Bueno, acá lo que nos da a entender este texto es que el sistema de confort se ha desarrollado a diferentes factores o circunstancias, ya sea las vibraciones de los vehículos, posición de las personas, al ruido sonoro del exterior. A eso se adapta el sistema de confort, por eso se ha decidido hacer dicho sistema. Hemos visto asientos eléctricos más cómodos a comparación de muchos autos de varias décadas atrás. Hemos visto que ha mejorado un poco los amortiguadores. Incluso hablaba del sistema del volante, de la dirección. Bueno, varios sabemos ya que no es lo mismo un carro antiguo a uno de la actualidad, ya que podemos ver los autos muy antiguos, el timón era muy duro. En cambio los autos actuales o modernos ya tienen nuevos sistemas como el Power Steel, que esto es parte también del confort, ya que para el conductor es más confortable ir manejando un timón más suave y blando a comparación de un tieso. Todo eso se adapta al sistema de confort. Los amortiguadores han ido evolucionando, como decía el texto, gracias a los baches. No es lo mismo ir en un auto antiguo que, como bien sabemos, los autos antiguos se les ponían hojas de resorte, a sentir la suspensión de un auto más moderno, donde podemos ver que produce mejor estabilidad y confort a los pasajeros y al conductor. Bueno, a continuación les voy a mostrar una imagen donde podemos ver un pequeño ejemplo. Podemos ver acá que dice: el confort de un automóvil puede mejorarse adoptando asientos estudiados convenientemente este efecto para evitar la fatiga. Los asientos deben conformarse de tal modo que los ángulos formados por las diversas partes del cuerpo humano estén comprendidos entre los valores del límite señalado en el dibujo deducido de los estudios de la biomecánica. Es un claro ejemplo que he buscado, que podemos ver que los ángulos que tiene que tener el conductor para que esté apto para realizar viajes largos. Podemos ver un ejemplo: las personas que andan manejando todo el día, los buceros o los taxistas, necesitan un buen sistema de confort, ya que si no se tiene este sistema puede llegar a ocasionar complicaciones un poco más severas, ya sea como dolor de espalda. También podemos ver que la gente se mala postura, dolor de cuello, incluso dolor de manos. Bueno, todo eso es lo que busca el sistema de confort. Podemos ver los diferentes tipos de ángulos que señala que debe llevar cada extremidad, los brazos, las piernas e incluso los pies. Eso es lo que busca el sistema de confort. Vemos que detrás de cada componente hay un buen estudio para que se pueda realizar de la mejor forma cada sistema y que el cliente se sienta satisfecho. Bueno, vamos a introducirlos un poco más en cada componente del sistema. Tenemos qué son los sistemas de espejos eléctricos. Podemos leer un poco, después vamos a analizar. El funcionamiento se basa en un mando selector que es capaz de seleccionar el espejo que se quiere mover, gracias a dos motores eléctricos situados en cada retrovisor, que son capaces de mover el espejo del retrovisor a la posición que nos genere mejor ángulo de visión de la parte posterior del vehículo. Los sistemas más modernos con centralita permiten una función de ayuda en el aparcamiento y el reglamento de los espejos, al cortar el contacto y el movimiento de los espejos acorde a la posición del asiento del conductor. Es un sistema vital obligatorio para la conducción, ya que nos proporciona una visión bastante amplia de lo que pasa en la parte posterior del vehículo y nos ayuda a la hora de aparcar. Bueno, introduciéndolos un poco más en el tema, bueno, hemos visto una gran mejoría notoria en los espejos de los carros antiguos a los modernos. Hemos visto que al inicio los espejos, los carritos los traían en la parte del capó adelante, se han ido mejorando con el pasar de los tiempos a ponerlos ya cerca de la puerta. También hemos visto que antes los espejos a ley se tenían que mover con la mano, sacar la mano fuera del auto
Esto ha ido mejorando con el pasar de los tiempos. Poco a poco se les ha ido añadiendo una palanquita por detrás del espejo para no sacar la mano e irlo moviendo. Hasta lo que conocemos hoy en día, que incluso suben ellos automáticamente, solo con tener pulsado el mando selector de arriba o de arriba hacia abajo. Bueno, podemos ver un ejemplo aquí. Esto que vemos aquí es la palanca. L, que significa left y right. Right significa derecha y left izquierda. Este 0 indica posición neutra. Vemos que esta palanquita es la que se mueve. Ponemos el selector aquí en left, que significa izquierdo, y movemos la palanquita y se mueve automáticamente el espejo izquierdo. Lo ponemos al right, que es derecha, automáticamente lo movemos con el espejo derecho, siempre el conductor desde su control de mando. También hemos visto que hubieron bastantes épocas donde se incorporaron los espejos manuales. Es un punto muy importante a tratar. Y que pasaron a los espejos eléctricos. Bueno, esto podemos ver que ha mejorado de cierto aspecto al confort del conductor. Todo esto que estamos hablando es parte del confort. Confort podemos deducir también que ya no se estira uno a sacar la mano para acomodar el espejo. Ahora se hace bien fácilmente desde la comodidad de la puerta del conductor. Bueno, eso es un poco sobre el sistema de los espejos. Hemos visto también en las clases que nos ha impartido que cómo funciona su sistema eléctrico por medio de los circuitos, que a la hora de subir una ventana, también se le conoce como elevalunas, hay que resaltar eso. A la hora de subir una ventana ocupa diferente polaridad y para bajarla se invierte. Bueno, eso es un poco sobre el sistema de los espejos. Cabe recalcar que ha mejorado a lo largo de los años y esperemos que siga mejorando para el bien de los conductores. Seguimos con el sistema de las ventanas eléctricas, también conocido como elevalunas. Vamos a leer un poco. Las ventanas eléctricas en la industria del automóvil eran fijas o desmontables inicialmente solo en la parte frontal y más tarde en los laterales. Más tarde llegaron las ventanas frontales que se podían tumbar con la ayuda de bisagras. El último avance antes de la solución moderna fueron las ventanas laterales despegables. Un ejemplo de uso de ventana pegable puede observarse en el 2CV del Citroën, una marca de auto. También las ventanas deslizables como el Renault 4 eran frecuentes. Las ventanas deslizables o pegables tienen dos ventajas. Son más económicas e impermeables. Eso ayuda a no producir un poco de oxidación en el metal del auto. Quiero ver, los aislamientos de los elevalunas no pueden asegurar una impermeabilidad total, por eso la parte inferior de las puertas dispone de un canal para desviar el agua si se atascan en el vehículo en esta posición vertical. Entonces se acumula el agua y puede provocar corrosión en las puertas. Todo esto es lo que le decía, que provocaba corrosión en las puertas el sistema de ventanas antiguas. Pero esto, como hemos visto, ha ido mejorando a lo largo de los años. Quiero ver, el empresario Max Brooks fue el primero en crear en 1928 los elevalunas mecánicos, conocidos también como las ventanas eléctricas convencionales por giro de la manía. Gracias al freno de muelle antirrojo posibilita por primera vez bajo la marca Atlas para fabricantes de automóviles como Daimler, Benz, Volkswagen y así como Worldwide o Lloyd. Podemos ir leyendo un poco más. En los Estados Unidos se introdujeron las elevalunas eléctricos Lincoln, hoy en la parte del grupo Ford en 1941. El primer vehículo de Europa con elevalunas eléctricos fue el BMW 503 en los años 50. En la actualidad la variante eléctrica es estándar con un botón para accionar cada ventana con la misma. Igualmente el conductor dispone de la posibilidad de accionar las 4 elevalunas en su puerta o en la consola intermedia. Bueno, aquí están un poco de ejemplo. En este sistema también hemos visto una mejora, ya que como leíamos, igual que los espejos eran manuales, han pasado a eléctricos. Siendo que en este sistema se tiene un poco de ventaja y desventaja, ya que en el sistema antiguo era por medio de manual, por medio de un rodillo.
siento, como les decía, que siento un poco de ventaja y desventaja, ya que el sistema eléctrico, si bien es muy confortable, depende mucho de la batería, ya que si el carro se queda sin batería o no tienes la llave para subir la ventana, ahí es donde le veo la desventaja, que necesita la electricidad. En cambio, el otro sistema es muy fácil, se adapta a las conveniencias sin necesidad de terceros. Hemos visto que en ventajas de esas podemos ver que puede subir automáticamente la ventana del copiloto, del piloto y de los asientos traseros. A la misma vez que puede bloquear las ventanas con un botón que se incluye ahí. Esta es una parte, una desventaja. Y la otra tiene desventaja y desventaja. Pero para el sistema de confort que estamos hablando, se adapta mejor este tipo de ventanas. Ya que mayormente he investigado que esto es el tipo de ventanas eléctricas lo piden mayormente los americanos, porque de cada carro existen dos versiones. El americano hemos visto siempre que le gusta andar más de lujo, full extra podemos decir. Entonces, en conclusión, ese sería el sistema de las ventanas o la luna. Acá podemos ver su sistema, cómo funciona por medio de los mecanismos. Lo hemos visto también en las clases que los han impartido. Solo queda añadir eso demás. Seguimos con el sistema de asientos eléctricos. Los asientos en un coche son el elemento más importante para velar por la comodidad del conductor y de los ocupantes. Claro que la suavidad de la suspensión y el nivel de aislamiento acústico del habitáculo también son importantes, pero son muy buenos que estos sean. Si fallan los asientos, la experiencia de la conducción o del viaje puede ser del todo o menos agradable. El asiento debe tener un diseño con un buen apoyo lumbar, un acolchado y relleno equilibrado que absorba las sacudidas que se producen sobre pavimentos irregulares. Un asiento inadecuado provocará un mayor cansancio o dolor de espalda. Pero además de la comodidad, el asiento ayuda a la tarea de conducir el coche sujetando como es debido el cuerpo lateralmente. Por ejemplo, una curva sujetándolo también cuando se frena, evitando por ejemplo de las caderas resbalen hacia adelante. Hay una última función que también cumplen los asientos, que es la seguridad. Un buen asiento evitará ante una deceleración brusca que se produzca el efecto submarino. El efecto submarino significa que el cuerpo se cuele por debajo del cinturón deslizándolo hacia adelante. Este protegerá los costados del abdomen antes de un impacto lateral y recogerá adecuadamente la cabeza cuando se produzca un alcance por detrás, evitando lesiones cervicales. Desde que el asiento del coche es asiento, ha ido evolucionando desde algo así como un asiento de madera hasta los asientos individuales y económicos actuales, pasando por los diseños lo más parecido a un sofá, que es un asiento de máquina que se mueve y acelera y frena, se refiere a un auto. Las incorporaciones más o menos contemporáneas se basan en integrar de una u otra forma sistemas eléctricos y electrónicos en los asientos. Probablemente las dos primeras fueron el reglaje eléctrico de alguna de las posiciones del asiento y la calefacción de los mismos. Y aunque esto no es algo nuevo, no se ha generalizado demasiado y sigue siendo algo presente en modelos de gama media alta o bien un equipamiento opcional al que mucha gente no suele sumarse. Bueno, ¿qué nos da a entender todo este texto? Nos explica que los asientos han ido mejorando a lo largo de los años, pero también nos explica que el confort del asiento es una parte muy importante, ya que si tú no vas sentado de una forma correcta, por más que tengas los demás componentes del sistema de confort, no te sirve de nada y se echa a perder todo el componente. Hemos visto cómo les explica que va un poco conectado con el sistema de suspensión, ya que el asiento es la parte más importante del confort. Hemos visto que han ido mejorando con el pasar de los años. Hemos visto en la actualidad los acabados que se les da un poco más adaptado al cuerpo de la persona, un poco más adaptado a la columna. Bueno, los respaldares, los cabezales, hemos visto que se pueden adaptar. Es importante que en los nuevos modelos de autos se incorporen buenos sistemas de asiento, ya que
Esto nos ayuda a que no se nos provoquen dolores de espalda, de nuca, de pies. Incluso la posición del asiento depende mucho de la circulación de la sangre, como hemos visto. Les voy a mostrar un poco un ejemplo de los asientos. Podemos ver aquí los nuevos modelos que se ven. Como decía el texto, se parecen más a un sofá y no a una máquina que anda en movimiento. Bueno, un poco de lo que podemos resaltar aquí del sistema de confort es, por ejemplo, estos apoyabrazos. Bueno, cada vehículo o fabricante lo añade de acuerdo a la meta que quieren cumplir. Vemos los respaldares que en cada versión de un auto nuevo van mejorando. Cabe destacar que también hay una palanca en la parte de abajo para subir o para bajar de altura. También hay unos rieles que se levantan para mejorar la distancia o distancia corta o larga del conductor o copiloto. Todo eso cabe resaltar en los nuevos modelos que se han creado en el pasar de los años. Entonces, en conclusión, es importante un buen sistema de asiento para que todo esté de la mejor forma y que la conducción sea agradable. Sistema de aire acondicionado. En la actualidad el aire acondicionado no es considerado como un elemento de lujo. La mayoría de los autos, incluyendo su versión base, lo traen de fábrica, al mismo tiempo que aclimata el ambiente dentro de un auto. Elimina impurezas como el polvo y el polen. El aire acondicionado de un auto funciona igual que el refrigerador, en donde un gas es comprimido por un compresor para luego dejarlo descomprimir al volverse nuevamente gas. Absorbe temperatura de la zona, lográndose valores menores al 0% de los grados que llegan al interior de un auto a través de un ventilador. La diferencia del circuito con el refrigerante es que al existir vibraciones y movimientos entre las partes conectadas es necesario utilizar mangueras de goma por cuyos poros pueden producirse el escape de gas si no circuló durante mucho tiempo. Cualquier sistema de aire acondicionado automotriz emplea 4 partes básicas: un compresor mecánico impulsado por el motor del vehículo, una válvula de expansión, la cual es una restricción hacia donde bombea el compresor, y 2 intercambiadores de calor, el evaporador y el condensador. Además se requiere del refrigerante que fluye a través del sistema. Bueno, podemos recalcar que el aire acondicionado, si nos fijamos a lo largo de los años, siempre ha incluido en los autos bien antiguos. Eso porque se creía ya con la finalidad de que, bueno, yo lo considero que ya no es un sistema del confort, del aire acondicionado, sino que ya es más que todo una necesidad. Podemos ver que es muy importante, ya que nos ayuda a mantener la temperatura ideal del auto o a desempañar las ventanas cuando está lloviendo, ya que uno crea mucho vapor que lo despide del cuerpo. Bueno, hemos visto que ha mejorado el sistema de aire. Al inicio o hace poco tiempo el sistema de aire acondicionado solo traía enfrente. Últimamente he investigado que ya traen para los copilotos de atrás, ya traen incorporado un sistema individual de aire, ya sea en el techo o por medio de los pies. Bueno, un poco como les decía, vamos a ver un poco de las partes. Tenemos el evaporador, la válvula de expansión, compresor y condensador. Todo esto lo veíamos en las clases que nos compartía usted. El recorrido que hace el recorrido que hace el líquido, que mayormente es un recorrido en forma circular que se reparte en todo. Vemos que el evaporador sale a la válvula de expansión, donde expulsa el gas hacia el condensador, que este lo expulsa hacia el compresor. En todo ese transcurso el agua va fluyendo, pasa de un estado gaseoso a un sobrepeso líquido, a una que ya genera presión líquida y a una que ya genera baja presión gaseosa. Todo eso es lo que hace el sistema de aire acondicionado. Vemos que es un sistema muy complejo y que lleva también su circuito para que funcione. Podemos también explicar aquí cómo han ido evolucionando los controles del aire acondicionado. Vemos esta perilla que nos ayuda
a decidir qué tipo de aire queremos. El azul nos señala que es el aire helado y este de rojo es la calefacción. Cuando se activa se añade el botón de aire acondicionado para activar el sistema. Vemos el botón que significa el retorno para que el aire esté retornando, un poco parecido a cómo trabaja. Vemos la potencia del aire del 0 a 4. Esto lo veíamos también en las últimas clases que nos compartía de cómo funciona un ventilador, que de acuerdo a la resistencia del vehículo, así va saliendo el aire hasta que pasa por una línea muy fija que ya lo tira a la máxima potencia. Me imagino que será el 4. Vemos aquí que las posiciones donde queremos que salga el aire. Vemos esta imagen que significa que la queremos solo frontal. Acá sería para las extremidades inferiores y frontal, solo para las extremidades inferiores. Para las extremidades inferiores y el parabrisas para desempañarlo. Y por último tenemos la opción de desempañar el parabrisas. Estos controles, cabe resaltar que son un poco básicos a comparación de los nuevos controles que han venido con más funciones, más opciones y un poco más de mejorías para el usuario del vehículo y sus copilotos, que sientan un mejor sistema de confort. Cada marca crea su propio diseño de controles, crea sus propios componentes, añade unos extra o quita. Cada quien aquí depende de la conveniencia y del gusto de cada cliente. Bueno, cabe resaltar que también seleccioné un poco de unos componentes extras del confort que no hemos visto en las clases y que considero que también son un punto importante para que el usuario se sienta de la mejor manera. Tenemos un sunroof, o conocido como quemacoco. Siento que es un poco del confort, ya que produce una mejor experiencia a la hora de la conducción. También se le puede agregar todos estos componentes en la llamada palabra full extra, que significa algo más de lo común o que lleva algo añadido a lo normal. Como les decía, tenemos el quemacoco, que pienso que hace un buen uso del sistema de confort y una mejor manejabilidad del usuario. Tenemos el sistema de sonido y audio, es muy importante para el sistema de confort, ya que nos produce más opciones para tener en nuestro vehículo, ya sea escuchar canciones, noticias. Va también adaptado un poco cerca del control del aire acondicionado. Hemos visto que tenemos las llaves con chip. Esto no lo veíamos en los autos antiguos, pero también es parte del confort, ya que uno no tiene que andar caminando o abriendo las puertas manualmente, sino que se ha visto cómo las marcas han ido evolucionando a lo largo del mercado, incluyendo estos accesorios, aunque vemos que no es tan insignificante, pero ayuda un poco al sistema de confort. Y también tenemos, considero que es de los puntos más últimamente añadidos en los últimos años, que es la cámara de retroceso. Más lo veo yo, aparte de un sistema de confort para la manejabilidad de uno o del usuario del auto, se va viendo cada vez como una necesidad, ya que aparte de generar confortabilidad, genera un poco más de seguridad a la hora de parquearse o hacer unas maniobras o cuando uno no alcanza a ver atrás. Creo que se adapta más a una necesidad que a un sistema de confortamiento. Bueno, esperemos que a lo largo de los años sigan saliendo un poco más de mejoría para el auto y sus sistemas, a modo que sea cada vez una experiencia más placentera. Nada más cabe recalcar que un auto sin un sistema de confort no es lo mismo, ya que no genera esa experiencia a la hora de manejar o esa felicidad que le trae a uno para no rendirse. Nada más cabe recalcar eso y muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido un poco de información. Espero que les haya servido un poco la información para aprender un poco más en la vida y así irnos adaptando a las nuevas tecnologías que van saliendo en el mercado. Solamente sería eso. Muchas gracias.